nos gozamos. Amén. Todos. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos llene de sabiduría para el mensaje que nuestro Señor hoy nos trae. Amén. Gracias, amado Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, por medio de tu palabra, Señor, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Quita toda falta de entendimiento, Señor. Quita todo lo que no deje que tu palabra fluya, Señor, en nosotros. Haz que tu presencia, Espíritu de Dios, sea en cada uno de mis hermanos, en mí. Que seas tú colocando tus palabras en mi boca, que no sea palabra humana, sino guiada por ti. Y que la tengamos, Señor, ahí retenida, Señor, en el corazón y en la mente, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios, en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Bueno, el tema que el Señor esta mañana nos quiere compartir, pues lo titulé El poder que tiene Jesús para sanar, libertar, consolar, guiar y restaurar. Amén. Y justo tenía que ver con la alabanza. Dios es maravilloso. Vamos a ir primeramente al Evangelio de Lucas. Vamos a ir primero ahí, Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4 y vamos a leer del 16 al 21. ¿Cuántos llegaron? Amén. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Bueno, hermanos, aquí vemos que el Señor Jesucristo es el que está narrándonos estos pasajes. Amén. Vemos cómo el Señor nos dice que Él mismo es ejemplo para nosotros, ¿no? Conforme a su costumbre, está en donde, en la sinagoga, ¿no? O sea que Jesús, modelo a seguir, también iba a la sinagoga, se reunía también, de la misma manera que nos ha enseñado a nosotros, de que nos reunamos en su nombre. Amén. Vemos que aquí, en el verso 18, nos habla de que el Espíritu del Señor está sobre él, ¿no? Eso lo había hablado ya el profeta Isaías años atrás. Eso lo podemos ver en Isaías 61. No lo busquemos, pero ahí les digo, ahí está también esa palabra que el Señor había ya profetizado años atrás. O sea que ahí vemos que se está cumpliendo la palabra del Señor, porque cuando el profeta Isaías, el Señor habló a través de él, todavía el Señor no había venido. O sea que ahí que nos enseña el Señor, uno de sus atributos, su fidelidad, cumple lo que promete, cumple su palabra, porque aquí en el verso 21, ¿qué dice el Señor? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que ya había llegado el tiempo.
en cumplirse lo que el profeta Isaías había hablado años atrás. Amén. Entonces, un atributo más de Dios, fiel, para que siempre nos recordemos que Él es fiel y cumple sus promesas. Recordemos que antiguamente, cuando Dios todavía no había venido el Señor Jesucristo, le daba autoridad a algunos de los profetas de ungir a quien Dios ya tuviera escogido para un propósito, para un plan. Antiguamente lo hacían simbólicamente con aceite, les ungían la cabeza y les delegaban ya una tarea dada por el mismo Dios. Aquí es muy especial porque en el verso 18 dice: el mismo Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Este ungido es algo muy especial porque es la unción, la gracia y el poder sobrenatural de Dios, que había puesto en quién, en su Hijo, en su propio Hijo. Por eso el nombre del título. Él tiene el poder ¿para qué? Para sanar, libertar, consolar, guiar, restaurar, perdonar. Son muchas cosas que Jesús tiene poder y autoridad. ¿Y quién se las dio? El Padre, ¿cierto? Para cumplir esa tarea divina que el Señor, que Dios ya le había entregado, que todos ya sabemos cuál era, que era la de venir a la tierra y hacer la voluntad del Padre para reconciliarnos con Él. Vemos que cómo se demostró esa opción en Jesús, todos los milagros que hizo cuando estuvo en la tierra, todas las sanidades, todas las señales, prodigios que Él realizó. Ahí vemos cómo la unción del Espíritu mismo de Dios sobre Él se hacían todas estas cosas. Amén. Hoy vamos a hablar al respecto de todo eso que el Señor Jesucristo hizo. Vamos a ver esos pasitos que nos dice el título. Vamos a ver que el Señor Jesucristo tiene el poder para sanar. Amén. Pero tengamos siempre presente algo. Cuando escuchemos la palabra sanar, no solo pensemos en lo físico, porque no es solo lo físico. Sí, el cuerpo físico necesita ser sano. ¿Cuántos no queremos ser sanos? Amén. Si estamos enfermos de alguna dolencia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo más importante? El alma. El alma, porque el alma se enferma. Si se enferma el alma, el espíritu, lo demás va a estar enfermo. Y eso es lo que precisamente el Señor ha querido venir a hacer, hizo y nos ha dejado enseñando para que nosotros tengamos presente eso. Entonces vamos a ver los versículos donde nos van a hablar al respecto. Vamos al Salmo 103, del 3 al 4. Llegamos. 103 del 3 al 4. Dice así la palabra: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. O sea, hermanos, que el Señor por su gran amor hizo todo eso, entregando su vida por todos nosotros y por toda la humanidad. Dice que Él es quien perdona nuestras iniquidades. Recordemos que todos nacimos pecadores, ¿no? A causa del pecado de Adán y Eva. Ahí ya heredamos un pecado desde que nacimos. Pero de ahí para allá, todos nosotros cometemos diferentes errores en la vida, ¿cierto? Diferentes iniquidades, rebeliones, maldades, aún ya conociendo al Señor. Pero el amor del Señor es tan grande que es especial con nosotros y nos da de todo su perdón. Dice que Él es quien perdona todas sus iniquidades. O sea que solo Él está dispuesto a hacerlo, a perdonarnos. El que sana todas sus dolencias. Aquí estas dos cositas están muy juntas, ¿no? Lo que les decía. A veces queremos la sanidad física, pero ¿cómo está nuestro corazón?
Si nuestro corazón está enfermo, el cuerpo también lo va a estar. Entonces es necesario pedirle al Señor que nos ayude a corregirnos todas esas cosas que aún tenemos que no son del agrado del Señor. Y no con esto quiero decir que por eso hay una enfermedad, no. Señor todo lo sabe, amén. Pero sí es necesario que hagamos eso, hermanos, que acudamos a Él. Él es el único que podrá perdonar. Y también nos enseña a nosotros a perdonar. Porque los seres humanos queremos que el Señor nos perdone, ¿cierto? Y siempre estamos fallando y pidiéndole perdón a Dios. Pero nosotros estamos dispuestos a perdonar a los que nos hacen daño. Ahí es donde nos cuesta, ahí es donde no queremos, ¿cierto? Pero entonces es necesario también perdonar, porque así vamos a estar completamente cómodos para decirle al Señor, Señor, yo ya perdoné, perdóname tú. Entonces es algo que el Señor nos enseña, hermanos. Sabemos que no es fácil, y más cuando nos han lastimado, cuando nos han herido, cuando nos han hecho tantas cosas. Pero es necesario, porque el Señor nos invita a ello. Y cuando se perdona, se sana el alma, porque ya el alma no va a estar enferma, cargada, con ira, con amargura, con enojo. Entonces todo eso el Señor nos vino a enseñar. Dice que Él es el que rescata del hoyo de tu vida. ¿Por qué del hoyo? Cuando estamos en esas situaciones difíciles o cuando estuvimos antes de conocer al Señor, ¿en dónde estábamos? En un hueco sin salida, ¿cierto? En un hueco donde no podíamos de pronto hasta ni levantarnos de ahí. Pero Él con su infinito amor nos rescató y nos dio la oportunidad de hoy estar aquí. Amén. También recordemos todos los días con el solo hecho de abrir nuestros ojos. Ahí vemos un favor que Él nos da. Cuando dice que corona de favores y misericordias, el solo hecho de respirar, de llevar un alimento a la boca, de tener un empleo, todo eso son favores que el Señor nos da. Y nosotros muchas veces no agradecemos ello, no valoramos, porque queremos más y más y más, y no nos saciamos con lo que ya tenemos. Amén. Entonces ahí es bueno que reflexionemos todos, porque todos de una u otra manera caemos en ello. Es recordar todos esos favores que nos da diariamente, que en su tiempo nos dará más de lo que anhelemos, pero Él ve los corazones y es conforme Él quiera dar. Amén. Vamos a ver ahora también Isaías 53. Isaías 53, vamos a ver del 4 al 5. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Aquí también vemos que lo está hablando ¿quién? El profeta Isaías, ¿no? O sea que eso también se había dado años atrás. O sea que vemos que ya el Señor, el Padre, ya había dicho que iba a suceder con el Hijo, y aquí nos lo está diciendo el profeta Isaías, de que Él era quien iba a llevar todo eso, hermanos, sobre sus hombros, esas enfermedades físicas, emocionales, espirituales. Por eso les decía ahora que no es solo las enfermedades que nos dan el cuerpo físico, sino en las de adentro, en las que el Señor está dispuesto a sanar totalmente, porque esas sí van a ser totalmente si nosotros lo permitimos. Quizá las del cuerpo no, porque recordemos que en la voluntad permisiva de Dios se hace lo que Él dice, lo que Él
de pronto si en nuestro cuerpo no recibimos sanidad, es porque no está en su voluntad. No por eso no nos ama, no por eso Él está enojado con nosotros, no. Debemos de aprender a entender eso, que la sanidad física sea conforme sea la voluntad de Dios. Sí, hay que orar, hay que pedir, pero eso no nos puede llenar de pronto de carga o de enojo en contra del Señor, porque de pronto quizás podamos llegar a eso, ¿no? Al ver que nuestro cuerpo físico no recibe sanidad, de pronto podemos decir, bueno, yo estoy con el Señor bien, estoy orando, estoy pidiendo, ¿qué pasa? Que no recibo esa sanidad, sigo con mis dolencias físicas. Pero entonces examinemos nuestro corazón, examinemos cómo está nuestro corazón y miremos lo que nos enseña en su palabra, que Él llevó todo eso. ¿Y a dónde lo llevó? A la cruz del Calvario. Allí llevó todo eso, para cargarlo Él, para que no lo cargáramos nosotros, pero nosotros, aún ya conociendo, a veces seguimos cargando todo eso, todas esas enfermedades que tiene el alma y el corazón, y esas son las que hay que empezar a soltárselas a Él, porque aún de pronto ya estando aquí, llevando mucho tiempo con el Señor, de pronto todavía no hemos soltado todo, de pronto hay cosas por ahí pendientes por soltar, que no nos ha dejado de pronto descansar. Amén. Entonces vemos que solo en el Señor vamos a recibir ese descanso, ese perdón. Y aquí me gustó mucho, ya esos versículos los hemos leído muchas veces, ¿no? Pero cada vez que uno lee más, llega como más el mensaje. Me llamó mucho la atención donde dice en el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Donde dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ay, eso es muy especial. Ayer que lo estudiaba, me llamaba mucho la atención eso, el castigo de nuestra paz. ¿Quién merecía ese castigo? Nosotros. ¿Y quién lo pagó? Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos paz. Por eso lo hizo. Por eso Él se sacrificó, por eso Él dio todo de sí mismo, aún padeciendo dolor físico, porque Él fue humano, pero no le importó, con tal de que nosotros fuésemos perdonados, reconciliados con el Padre, fuésemos sanados. Él se entregó totalmente, hermanos. Entonces, así mismo Él quiere que nosotros también lo hagamos, que nos entreguemos totalmente a Él, que entreguemos todas esas áreas que nos falta entregar, para que así la obra que Él ya empezó se pueda completar. Amén. Vamos a ver ahora también lo que hizo el Señor para libertarnos. Vamos al Salmo 34, 19. Amén. Llegamos. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Amén. Este pasaje también ya lo hemos oído muchas veces, ¿no? Pero cuando pasamos por aflicciones, ¿no nos acordamos? No. A mí me he olvidado, lo confieso. Mire que el Señor todo lo sabe, hermanos. Otro atributo de Él es su omnisciencia, ¿no? Él todo lo sabe y Él por eso lo dice. Muchas son las aflicciones. Algo que siempre se ha predicado aquí, ¿no? Aquí nunca se ha predicado lo contrario. Nunca se ha predicado un evangelio donde no va a haber dolor, donde no va a haber aflicción, donde no va a haber circunstancias difíciles, no. Porque aquí no mentimos. Aquí se habla la verdad que está escrita en la palabra, lo que dice el Señor. Y aquí nos lo dice: muchas son las aflicciones del justo. O sea que, ¿cuántas
aflicciones y cuántas angustias tiene el hombre hoy día? Muchas, demasiadas, y aún ya nosotros creyentes, ¿cierto? Porque no podemos mentir y decir, no, es que como yo soy creyente no va a tener aflicción. No, porque mentiríamos, iríamos en contra de la voluntad de Dios, de su verdad. Muchas, y él en la palabra nos lo ha dicho muchas veces. En el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Siempre nos lo está diciendo y recordando. Vemos que todas esas angustias que el hombre vive son demasiadas, y en las que más siempre se enfoca como la humanidad, como nosotros las personas, nos angustiamos cuando hay falta de trabajo, si no hay un buen empleo, si no hay buena economía, pues vienen las deudas, vienen las faltas de necesidades físicas, viene la falta de esa buena economía que no nos permite hacer cosas que pronto anhelamos, eso nos angustia. También hay falta de salud, también hay quebranto de salud, ahí también hay aflicción. Cuando hay problemas familiares, cuando en la familia estamos pasando por problemas familiares, ahí también hay angustia. Cuando hay temores, miedos, amén. Cuando hay todas estas circunstancias, hermanos, hay angustia. Entonces nuestra alma se preocupa, ¿cierto? Nosotros nos angustiamos, pero debemos de recordar, para eso la palabra, ¿no? Para que meditemos en ella y ella nos ayude a recordar de que todo eso vamos a pasar, pero de todas ellas nos va ¿quién? A librar el Señor. Para eso vino Él, para darnos libertad de todas esas angustias que nos oprimen. Hermanos, todos sabemos que todas las personas que están sin conocer al Señor, y nosotros también vivimos eso, cuando teníamos todas esas angustias, ¿a qué recurríamos? A lo malo, ¿no? Algunos al alcohol, otros a las drogas, otros a la maldad, a las envidias, bueno, a tantas cosas que sabemos que son maldades en contra de lo perfecto. Queríamos llenar esos vacíos con todas esas cosas, pero ¿lo lográbamos? No, ¿cierto? Hoy en día las personas que están así lo logran. ¿Cómo viven? Viven peor. Esas angustias los hacen vivir peor. Las personas que no tienen el conocimiento y que pasan por problemas familiares, por decepciones amorosas, ¿en qué buscan llenar esos vacíos? En el alcohol. ¿Y verá que eso lo vas a hacer? Antes lo va a oprimir más. Porque ¿qué efecto causa el alcohol? La tristeza, ¿cierto? Da ganas de hacer de todo cuando una persona está alcoholizada totalmente. Entonces vemos que esa no es la manera. Nosotros, ya el Señor, gracias a Dios, eso es ahora en nosotros, y ya nosotros quizás no recurrimos a esas cosas. Pero quizás de pronto sí hay otras que nos llenan de angustia y no nos dejan avanzar. Porque la angustia no te va a dejar avanzar. La angustia va a estar tenerte ahí, atemorizado, lleno de temor, lleno de pronto de enojo. Amén. Todas esas cosas que llenan nuestra alma de angustia, lo que hacen es entretenernos y no dejar que la palabra habite en nosotros. Por eso es bueno siempre recordar de que el Señor nos enseña que muchas aflicciones tendremos, pero Él nos va a librar, pero siempre y cuando nosotros lo permitamos. Ya todos sabemos eso, ya todos sabemos que Él es el que libra la batalla, que Él es el que se encarga de las situaciones. Pero ¿por qué nos seguimos angustiando? Porque a veces no hay fe, a veces no se cree totalmente en el Señor, se cree a medias. Porque si sabemos que el Señor nos está diciendo que todas ellas nos va a librar, ¿por qué seguimos en preocupación? No, ahí debemos de dejar que el Señor haga esa tarea, que nos liberte de eso, de esa opresión. No digo que las cosas no nos van a poner de pronto tristes, sí, es normal porque somos humanos, pero no nos podemos quedar ahí enfrascados en el
circunstancia, no. Confesemos con nuestra boca que Él nos va a librar, que Él es el que tiene el control de todo. Y así veremos cómo va a fluir todo. Amén. Pero es creyéndolo, porque esa es la fe, ¿no? Cuando se cree por fe, no por vista. Vamos ahora a 2 Corintios 3:17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Qué hizo el Señor cuando fue al Padre? ¿A quién nos dejó? Amén, al Consolador. Él no lo dijo, eso está en Juan, creo, cuando dice que no nos va a dejar solos, que nos va a dejar al guiador, al Consolador. Él es el que mora en nosotros, el Espíritu de Dios. ¿Cuándo? Cuando creemos, cuando lo reconocemos, cuando dejamos que Él sea el que nos guíe. Amén. Entonces, si el Espíritu del Señor está en nosotros, debemos de ser libres. Entonces, ¿por qué si ya lo tenemos seguimos estando atados? Buena pregunta, ¿no? Para reflexionar. Ya lo tenemos, ya no lo dejó, ya no lo regaló. Fue un regalo que nos dio más, dejándonos el Espíritu Santo del mismo, para que morara con nosotros todo el tiempo que estuviéramos en la tierra. Entonces, tengamos en cuenta eso, hermanos, que si ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya somos libres, ya recibimos esa libertad. Amén. Él nos dio esa libertad de la esclavitud del pecado, porque aún no solamente hablando de las cosas que nos oprimen, como las angustias, como lo veíamos ahora, no. De pronto también el pecado está al acecho, porque sabemos que el enemigo está ahí, ¿no? Como el león rugiente, buscando devorarnos. Entonces Él está ahí queriendo acecharnos. Por eso el Señor nos deja su Espíritu, para que el Espíritu nos reargulla cuando quieran venir esos momentos de tentación a nuestra vida y nos haga caer en cuenta de que no, ya somos libres, entonces no debemos de acceder más al pecado. Para eso lo dejó. Amén. Claro nos queda eso, hermanos. Ahora vamos a ver también que el Señor también vino a consolarnos. Y lo vamos a ver en Salmo 35. Dice así: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué bonito ese salmo, nunca lo había leído. Cuando lo leí me gustó mucho. Dice que por un momento será su ira. Aquí está hablando de David, ¿no? Dice que el título de esta palabra es Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. O sea que el rey David está agradeciéndole a Dios por haberlo librado de la muerte. Y lo que dice ahí es muy bonito. Por un momento será su ira. Quizás él sintió que en un momento Dios estaba irado con él y por eso iba a permitir algo así. Pero reconoce que su favor es para toda la vida. De pronto nosotros en algún momento hemos sentido eso, ¿no? Que Dios se enoja con nosotros, que de pronto no recibimos cosas o respuestas, es porque Dios quizás está enojado o triste con nosotros. No, hermanos, Dios nos disciplina, porque en su palabra dice, ¿no? Al que ama disciplina, así como nosotros a nuestros hijos, como los amamos, los disciplinamos. Pero no por eso el Señor va a estar con nosotros siempre disciplinándonos, no.
Dice que su favor es para toda la vida, sus misericordias, todo lo que Él nos da, los beneficios, todo. En algunos momentos de nuestra vida nos hemos sentido tristes. Es normal, como lo dijimos ahora, porque somos de carne, tenemos sentimientos, emociones. Ahí nos asemejamos a Dios en las emociones. Pero Dios no quiere que sea así todo el tiempo, porque ya nosotros conocemos de Él, de que su favor va a estar con nosotros siempre. Entonces no hay por qué estar triste siempre. Algunas personas tienden a estar así y no, en el amor del Señor hay que enseñarles y nosotros también caer en cuenta si de pronto hemos actuado así, no estar todo el tiempo con el rostro triste, porque entonces ¿dónde está el amor del Señor? ¿Dónde está lo que hemos conocido del Señor? Hay que estar alegres. Aquí lo dice el rey, ¿no? Por la noche durará el lloro. O sea, de noche quizás su alma lloraba, su cuerpo. Pero en la mañana, ¿qué dice? Vendrá la alegría, será otro día nuevo, para sentir ese gozo, ese favor del Señor. Amén. Entonces, a eso nos invita el Señor por medio de su palabra siempre, a recordar todos esos favores que Él nos da, que Él nos regala. Que la tristeza en nosotros los creyentes no debe permanecer siempre. Sí, hay momentos en que vamos a estar así, pero que no sea toda la vida nosotros en esa tristeza, en ese lloro, en ese quejar. No, que recordemos siempre, hermanos, siempre tengamos presente: en el mundo tendréis aflicciones, que nunca se nos olvide eso cuando estemos pasando por situaciones duras. Siempre las vamos a tener, pero recordemos que Él ya venció y que si estamos con Él, todo va a ser mejor. Él se va a encargar de todo porque Él nunca nos va a soltar de su mano. Debemos de apropiarnos de ello, de creerlo, de atesorarlo en nuestro corazón, de que Él tiene el control de nuestras vidas. Amén. Vamos a Mateo 5:4. Dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Somos bendecidos, pero no por eso entonces vamos a estar todo el tiempo llorando, ¿no? Porque el Señor dice que soy bienaventurado, entonces lloro todos los días. No. Habrá momentos que vamos a estar así y Él nos va a consolar. Aquí lo dice, ¿no? Él es nuestra consolación. Pero entonces, ya, soltemos, descansemos en Él, confiemos de que tomados de su mano caminaremos por esos caminos que Él quiere y Él nunca nos va a soltar. Eso es lo más importante que debemos de tener en cuenta, ¿no? De que no vamos a estar solos en esa angustia, en esa tristeza. Vamos a estar acompañados del mejor. Como decía la alabanza ahora, Él es nuestro amigo fiel. Él no es infiel, Él no nos va a dejar como lo dejan a uno de pronto los amigos terrenales, ¿no? Las amistades que dicen ser amigos y se alejan cuando estamos tristes, cuando estamos en angustia, cuando estamos pasando circunstancias difíciles. Ahí no están los amigos. Él no, Él es fiel. Él es fiel y nunca nos va a dejar, hermanos. Entonces, no nos quedemos en esa tristeza. A veces nos enfocamos en que, ay, es que mi familiar o tal persona me dejó, no me quiere. No, sí, eso duele, pero lo más importante es que no nos deje el Señor. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros acordarnos siempre de todas las enseñanzas que el Señor nos ha dejado por medio de la palabra, para que eso nos llene de fuerza, de fortaleza y nos ayude a seguir. Amén. Vamos a ver ahora que Él también nos guía. Y vamos a ver en el Salmo 16, del 7 al 9. Dice así:
Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Amén. Entonces, siempre es bendecir, engrandecer, alabar el nombre de nuestro Señor, con nuestros labios, con nuestra boca. Siempre confesar que Él está ahí, que Él es quien nos aconseja, por medio de quién, del Consolador, del Espíritu Santo. Siempre que estemos en esos momentos de angustia, de tristeza, vayamos a Él. ¿Qué mejor consejero que Él? Y hagamos lo que dice aquí el Salmo, lo que dice aquí el rey David, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿A quién colocaba Él? Al Señor. Pero nosotros muchas veces ¿a quién ponemos? A los problemas, a la familia. No, vamos a Él, hermanos, ir a Él, acudir a Él, porque Él está donde está, en la diestra de Dios Padre. Está ya esperándonos en el día de su venida cuando nos llame, ¿cierto? En Él no vamos a ser caídos, destruidos. Él es esa roca en la cual nos paramos seguros. Estamos confiados de que Él estará con nosotros siempre. ¿Y qué debemos de hacer? Que nuestro corazón siempre se alegre, para que nuestra alma también esté en gozo, en paz. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y Él es ese consejero. Dice que aún en las noches me enseña mi conciencia. En esos momentos de descanso, ¿no? Cuando ya vamos a descansar, ya vamos a la cama en las noches o a las madrugadas, ahí es donde acudimos a Él. Casi siempre lo hacemos ahí, ¿no? Tenemos esos espacios para ir a Él, a entregarle esas cosas que nos causan de pronto daño, dolor, a entregarle esas peticiones que tenemos. Ahí es ese mejor lugar donde podemos estar confiados de que Él nos escucha, de que Él tiene su oído atento para recibir nuestra petición y nos va a guiar a saber qué camino nosotros vamos a andar. ¿Para qué? Para que no desmayemos, porque el Señor no quiere que nosotros retrocedamos, quiere que estemos firmes en lo que ya nos enseñó. Y recordemos lo que dice la palabra. Hay un versículo que dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino los que perseveran, siguen. Entonces, esa es la invitación, hermanos, para que sigamos, perseveremos, no dejemos que ninguna cosa nos aparte del Señor. Sabemos que Él es el que nos guía y Él quiere que andemos esos caminos de bien y no de mal. Amén. Vamos a ver también el Salmo 119:5. Perdón, 119:105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace una lámpara? ¿Qué hace un bombillo? ¿Qué hace una vela? Alumbrarnos, ¿no? Cuando estamos en la oscuridad, cuando llega la noche, es necesario encender las luces, ¿cierto? Para no quedar oscuras. Cuando se va la energía, es necesario encender una vela. Aquí el Señor nos dice en su palabra que lámpara es a mis pies tu palabra, o sea que la palabra es esa lámpara, esa luz que alumbra nuestros pies. ¿Para qué era? Para que nuestros pies no se desvíen, para que nuestros pasos no se desvíen del camino que el Señor quiere que nosotros caminemos. Para eso es. Por eso lo asemeja a esto, a una lámpara. ¿Pero qué? La palabra. La palabra es esa lámpara a nuestros pies. Pero si nosotros la tenemos ahí, guardadita, cerradita, ¿será que nos va a ayudar a seguir esos caminos del Señor? No. No, porque se nos va a olvidar. La palabra de Dios es como cuando nosotros
íbamos a la escuela, ¿no? Que había que estar leyendo, repasando para aprender lo que nos enseñaban. Porque si no estudiábamos, no nos quedaba retenido lo que nos enseñaban, entonces no aprendíamos. Así mismo la palabra, ¿no? La palabra dice la palabra que hay que meditar en ella de día y de noche. Y nosotros, pues yo digo por mí, poco lo hacemos. Casi siempre es cuando venimos a los servicios. Entonces por eso es que en el transcurso de los demás días es que le damos cabida a todas esas cosas que no nos dejan, que nos tienen atados, que no nos dejan dejarnos guiar por el Señor, que no nos dejan consolar, todo lo que hemos acabado de ver. ¿Por qué? Porque la palabra se nos olvida. Entonces por eso es necesario meditar en ella día y noche, así siempre nos lo han enseñado aquí, así sea en un versículo diario. Con un solo versículo que uno retenga en su mente, eso tiene mucho poder para que el enemigo no nos engañe y no nos saque ese propósito. Amén. Entonces recordemos siempre, esos versículos, hay versículos que son muy pequeños, por lo menos este es muy pequeño. Recordemos, tratemos de pidámosle al Señor que por medio del Espíritu Santo nos lo haga retener en la mente. Salmo 119, 105. Que la palabra es esa lámpara que alumbra nuestros caminos. Con solo recordar eso, ahí tenemos. Amén. Veamos también, por último, que Él es nuestro restaurador. Él es quien restaura nuestras vidas. Vamos a 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5, del 17 al 18. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, ahí nos exhorta el Señor. Nosotros ya somos nuevos en Cristo. Amén, porque ya lo recibimos, pero ¿será que nos acordamos de ello? ¿Cierto? En ocasiones de pronto no. O sea, en ocasiones se nos olvida y pensamos o creemos que seguimos siendo ese antiguo hombre con nuestro comportamiento. Y ya nosotros recibimos del Señor, ya conocimos, ya lo aceptamos en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. Ya Él nos reconcilió con el Padre. Por eso dice en el 18, ¿no? Que eso viene de quién, de Dios. ¿Quién permitió eso? Dios mismo mandó a su Hijo para que por medio de Él nos reconciliáramos con el Padre, porque esa relación estaba deteriorada. Entonces, ya el Señor hizo todo, ya depende de nosotros. Dice que ya en Cristo somos nuevos porque nuestros pecados ya fueron perdonados por Él. Él nos lavó, nos limpió. Todo proviene por el Padre. Todo provino del Padre, que por medio de su Hijo nos reconcilió. O sea que ya ese pasado que nosotros teníamos antes ya debe quedar atrás, pisado. Como se dice, el pasado pisado. Pero a veces no, queremos escarbar ahí en el pasado y seguir en el pasado. No, ya somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, nuestra mirada debe ser hacia adelante, hacia lo venidero, hacia lo que el Señor nos ofrece, para poder que cada día esa reconciliación se haga más y más bonita y llegue a la medida que el Señor quiere, porque el Señor no quiere que solo nos quedemos con haberlo aceptado, haberlo recibido, venir aquí, escuchar el mensaje. No, quiere más de nosotros. Él para todos tiene ministerios, dones, talentos, pero nosotros debemos de apropiarnos de ello. Preguntarle al Señor, ¿qué me quieres entregar? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi misión? Pero ¿estamos dispuestos a hacerlo? A veces nos enfrascamos
en lo mío nomás, en lo nuestro, en nuestra casa. Siempre es así, casi siempre es así, hermanos. Y eso no está mal, porque todos tenemos anhelos, sueños. Pero ¿y las cosas de Dios a dónde quedan? Cuando Él nos llama y nos tira esas cuentas, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos en su obra? ¿Qué hicimos por las personas? ¿Se les enseñó el mensaje? ¿Se les compartió? Entonces es ahí donde debemos de reflexionar y tratar de mejorar esa parte si aún nos falta, ¿no? A los que de pronto nos esté faltando eso. Vamos a ver ahora también Juan 10:10. Ese verso sí lo conocemos todos. ¿Amén? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano Silvio? Juan 10:10. Sí, señor. No, señor, pastor. ¿Qué dice? Matar y destruir. Ese también lo tenemos que recordar. Ese es fundamental para que tengamos en cuenta qué es lo que quiere hacer el ladrón. ¿Quién es el ladrón? El enemigo. Mateo 10:10. Perdón, yo soy mal, Juan. No, y la tengo anotada, ¿ves? Porque no fui a Mateo. Estoy pensando en Mateo. Es Juan 10:10. Exacto. Dice. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces recordemos que cuando vengan esos ataques, cuando vengan esas cosas que el enemigo manda, eso que nos quiere robar siempre, que es robarnos la paz, el gozo, la tranquilidad, la alegría, incluso la bendición. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros prosperemos, ni físicamente, ni espiritual, ni económicamente. Porque Él es un ladrón. El Señor lo dice en su palabra, el ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Roba, ¿no? Destruye, mata. Entonces, eso mismo hace el enemigo. Y eso es lo que está haciendo allá afuera. Por eso vemos tanta maldad, tantos problemas, tanta gente mal en muchas áreas. Porque el enemigo eso es lo que busca y eso es lo que Él quiere, destruir toda la humanidad. Pero ya el Señor lo hizo, para eso vino Él, para que tengamos vida y en abundancia. Y no pensemos en la abundancia económica, quitémonos esos pensamientos, esas son las añadiduras que el Señor nos va a entregar conforme vayamos obedeciendo, creyendo, esperando. Es esa abundancia del alma, del corazón, del crecimiento espiritual con Él, de lo que Él me quiere entregar y quiere que yo haga en su obra. Amén. De todo eso es que nos debemos de apropiar, hermanos. Y de pronto nos podemos cansar con lo mismo. Yo siempre que me paro aquí repito lo mismo. Pero es algo que el Señor también me está enseñando a mí. Yo les cuento algo. Yo en la economía yo ya no me preocupo tanto como antes. Antes me preocupaba mucho en lo que quería, en lo que anhelaba, en lo que no tenía. No, ya he aprendido a descansar en Él y a esperar en que Él me dé conforme Él quiera darme. Debo preocuparme, eso sí me tiene preocupado. El que quiero dar más, el que quiero aprender más para poder enseñar. Y en eso estoy quedada. Estoy quedada porque a veces lo digo, pero ¿qué estoy haciendo para hacerlo? Entonces, en eso es que el Señor quiere que nosotros también prosperemos más y más, abundantemente. Amén. Y vamos a ver por último Juan 3:16. Ese también es. ¿Sí ves? ¿Sí sabemos? Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos de su palabra para que la mencionemos. ¿No?
imagínense. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí vemos cuán grande fue el amor de Dios, que entregó a su propio Hijo. Amén. Nosotros no somos capaces de entregar a nuestros hijos, que el Señor nos ha dado aquí en la tierra, ¿cierto que no? Como a veces hasta decimos, yo me hago matar por mi hijo. El Señor lo dio, el Padre lo dio, lo entregó por amor a nosotros, para que en Él creamos y para que en Él seamos salvos, para que en Él nos reconciliáramos con el Padre. Y en eso es que debemos de colocar nuestra mirada, hermanos, más que en las cosas que nos está ofreciendo el mundo. Ya siempre tengamos presente, hermanos, todo esto va a perecer, todo esto se va a quedar aquí. Es allá con Él. Allá cuando Él nos llame, allá pongamos nuestra mirada, que esas circunstancias que nos afligen no nos hagan separar de eso que Él ya tiene preparado para nosotros, porque allá eso sí no va a perecer, eso sí va a ser eterno, y aquí lo dice, para que tenga vida eterna. Todos sabemos que a causa de Adán y Eva quedamos separados de Dios, y si no nos reconciliamos con Él, vamos a quedar separados eternamente, pero si nos reconciliamos, vamos a adquirir esa bendición. Entonces eso es algo que también el Señor nos llama a que lo enseñemos, porque muchos no lo conocen, muchos no saben de esto, muchos desconocen esta verdad. Entonces la tarea nuestra es enseñarles, para que ellos también puedan tener esa oportunidad de reconciliarse, de creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, que ese mensaje nos quede, hermanos, en la mente y en el corazón, y que siempre recordemos a qué vino el Señor, qué hizo por nosotros: sanarnos, libertarnos, perdonarnos, guiarnos, consolarnos. No es difícil olvidar, no es difícil. Cuando venga la angustia, recordemos, Él es el que nos va a ayudar. Cuando venga el temor, Él es mi ayudador. Amén. Cuando el enemigo nos quiera separar de Él, no, el Señor es el que me ofrece esa vida eterna, debo seguir para adelante. Entonces, esta era la reflexión, hermanos. Que Dios les bendiga y que se quede guardada en nuestro corazón. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y darle gracias a Dios. Gracias, amado Señor, en tu santo y poderoso nombre. Te damos gracias en este día, Dios. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y medicina para nuestro cuerpo. Gracias porque tú nos enseñas, Dios, a través de tu palabra, todo lo que tú quieres, Dios, que nosotros hagamos. En el nombre de tu Hijo te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a colocar en práctica tus mensajes, a que no los olvidemos, sino que los tengamos retenidos para cuando venga el día malo, Señor, podamos hacerle frente con todas esas enseñanzas que tú nos has regalado, Dios. Te agradecemos, Dios, todos tus beneficios, tus favores, tus misericordias. Te agradecemos, Dios, todo lo que nos das, Señor, porque a veces lo tenemos en poco, Señor, pero es mucho lo que tú nos has dado y lo que nos sigues dando, mi Rey. Hoy te queremos dar gracias por cada familia aquí presente, por cada bendición de empleo, de trabajo, Señor, porque tú eres nuestro sustento, tú eres quien nos sustenta, nos provee para todo lo que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que sigas tú proveyendo, Señor, en el nombre de Jesús, esas finanzas, ese empleo, Señor, para poder nosotros darte a ti lo que es tuyo, lo que a ti te corresponde, y con amor y con alegría, Señor, ofrendemos y diezmemos a ti, Señor, porque eso es para tu obra, Señor, para beneficio de esta obra, para que esta obra siga creciendo, se siga extendiendo y siga, Señor, haciendo, Señor, esa labor por la cual tú la has puesto aquí, Señor. Gracias te damos por tus siervos, por tus pastores, por toda la familia pastoral, por todo lo que tú a través de ellos has hecho aquí, Señor, y se seguirá realizando, Señor. Gracias te damos en esta hora, bendecimos nuestro caminar, nuestra salida, nuestro hogar, Señor, que sea
una tarde llena de bendición y un inicio de semana, Señor, bendecido, Señor, y dirigido por ti. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Ay, hermanos, los anuncios no se los hice. Recordemos siempre, junto de los miércoles, intercesión. 7 de la noche siempre se está orando en ese servicio fuerte por las peticiones que cada uno tengamos, por las que se hacen.